Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thais Peñalver. Amigos y amigas, bienvenidos a este Buen Provecho. Hoy en La Voz de la Diáspora, que distingue, por supuesto, todos los lunes aquí en Buen Provecho y nos acompaña en la distancia, pero muy cercano en el corazón, nuestro amigo el doctor Tomás Páez desde España. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, buen provecho. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, aquí encantado acompañándote, de verdad, feliz de hacer este programa contigo, sobre todo porque tenemos una gran agenda de temas y sobre todo esa gran labor que ustedes realizan desde esa ONG La Diáspora Venezolana y que, caramba, orgullo de los venezolanos. Tomás, aprovecho para reiterarte y decírtelo desde la distancia. Y estamos muy interesados, Tomás, sobre todo en una reunión que tú participaste estas semanas pasadas con respecto a una reunión muy importante que se generó en la Asamblea Nacional para tocar efectivamente el problema, el delicado problema de la inmigración venezolana y cómo esto se está tratando en los países que colindan con Venezuela y sobre todo por el monitoreo que están haciendo las organizaciones multinacionales y las organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la materia. Cuéntanos un poco cómo fue esa reunión, de qué consistió, cuáles fueron los temas principales y cuáles fueron algunas conclusiones que pudieron lograr ahí. A ver, la primera es que el hecho mismo de que se haya montado una reunión con participación de la propia Voz de la Diáspora es importante. Hay que felicitar esa iniciativa porque la diáspora no existe para el gobierno venezolano, la desconoce, además la desprecia, la persigue, la maltrata, igual que maltrata a todos los venezolanos que están en el país. Entonces, de hecho, no existen estadísticas sobre la diáspora, ¿no? A pesar de que el gobierno maneja los registros de información de quiénes entran y quiénes salen vía puertos y aeropuertos. Entonces, la primera cosa es estar atentos a esa gran masa de venezolanos que está formada por más o menos 3 millones de ciudadanos esparcidos en más de 90 países y en más de 300 ciudades en todo el mundo. Y querían conocer la agenda, y esa agenda de la diáspora es política, es social, es económica, es cultural, es institucional y además va a seguir creciendo. Es decir, en la medida en que el socialismo del siglo XXI y el régimen que lo soporta persistan en el error, la diáspora va a seguir creciendo y va a seguir ejerciendo presión sobre los países más próximos, porque no hay recursos para comprar vuelos de avión, no hay líneas aéreas viajando hacia Venezuela, cada vez se reduce el número y la frecuencia de los vuelos y en consecuencia eso hace que la gente tenga que viajar a pie o en peñeros o en autobuses, y eso está ejerciendo una gran presión sobre Latinoamérica. Recientemente hubo una decisión de la OIT a la que vamos a agregarle nosotros el componente del maltrato a la diáspora por parte del régimen venezolano. Pocas veces ha producido la OIT lo que llaman la comisión encuesta, que en este caso es para Venezuela, creo que ha hecho 10 o 12 a lo largo de toda su historia, es una organización más sólida y de más historia que las propias Naciones Unidas, y es una organización tripartita. Y esto nos va a permitir a nosotros mostrar la crisis que está viviendo los venezolanos que se han ido, la grave situación en la que se encuentran en los países fronterizos como Colombia y Brasil, porque ya no es posible conseguir trabajo, no es posible conseguir comida, no es posible conseguir alimentos y entonces ni medicinas. Entonces el gobierno no está cumpliendo lo que ha acordado en la OIT
que es tratar de paliar las condiciones y mejorar las condiciones que eviten el proceso migratorio, cosa que no está haciendo el gobierno venezolano. Y eso también se abordó en esta reunión en la Asamblea, porque la diáspora va a seguir creciendo en la medida en que este régimen permanezca en Venezuela. Entonces hay muchísimas cosas que hacer. En el plano institucional, embajadas, consulados, que se comportan más bien en términos de apartheid, y diría más las embajadas que los consulados, porque los consulados hay personal de los países de acogida que además llevan muchos años trabajando y tratan de hacer su trabajo lo mejor que pueden, pero estamos pensando en un servicio que fue diseñado para un país de inmigrantes y hoy es un país de emigrantes. Entonces se han multiplicado las solicitudes de fe de vida, las solicitudes de seguro social, etcétera, etcétera. Está todos los temas relacionados con la generación la conversión de los ciudadanos venezolanos en apátridas por parte del gobierno venezolano, al no darle la posibilidad de acceder a los documentos de identidad, cédula y pasaporte, ni siquiera los derechos a inscribirse en el registro electoral permanente, que es un derecho de los venezolanos, pasando por todo el tema cultural. El régimen venezolano, la dictadura solo atiende, las embajadas solo trabajan con los suyos. El caso de España es patético. Tienen un centro cultural en el que lo disfrutan mucho sus franquiciados en España, la gente de Podemos y de Izquierda Unida, pero los venezolanos que necesitan espacios para reunirse, para encontrarse, dada la cantidad enorme de venezolanos que hay en España, no consiguen espacios, tienen que rastrearlos en otros lugares, cuando ese espacio lo está financiando todos los venezolanos con sus respectivos impuestos. Luego está en el área social lo que está ocurriendo con los jubilados y los pensionados. Eso es gravísimo, Tomás, eso es muy grave. Sí, no, es tétrico. Te digo, gracias a que hay instituciones, albergues de los propios gobiernos locales, la actividad que desarrolla Cáritas del mundo católico, que está atendiendo los requerimientos de personas mayores que, producto del desconocimiento del régimen venezolano, que además, digamos, ha despilfarrado y utilizado para llenar sus bolsillos los recursos de todos los venezolanos, además los recursos que entraron al país, que 6 veces por encima de los que entraron en 40 años de democracia, se han convertido en pobreza, en miseria, además de habérselos, digamos, espalillado los recursos, le niegan a las personas que han trabajado toda su vida el derecho a una vida digna después de haber trabajado 30, 40, 50 años a lo largo de su vida. Entonces, estábamos viendo que toda esa agenda requiere un esfuerzo enorme, un esfuerzo legislativo y además hasta un esfuerzo en el terreno de la representación política. La magnitud de la diáspora, estamos hablando de aproximadamente 3 millones de venezolanos, es la dimensión del Estado Carabobo. Y el Estado Carabobo tiene una representación de aproximadamente 15 diputados. Bueno, la diáspora que se va a quedar fuera está también pensando en la necesidad de tener una representación política como lo hace la comunidad italiana, que tiene sus representantes, diputados, parlamentarios, eso es correcto. O la española, o la ecuatoriana, o la francesa, digamos, todo el tema de cómo darle cabida a la participación política de la diáspora. Bueno, porque ahí hay leyes, ahí hay normas, se está discutiendo en este momento en el Parlamento la ley electoral, entonces cómo hacer para que la diáspora pueda participar. Bueno, porque se está conformando una nueva geografía, hay millones de venezolanos fuera que son los nuevos embajadores que están poniendo el nombre de Venezuela en alto, que están estableciendo contactos, que están buscando también recursos, proyectos para participar en el proceso de recuperación de la democracia y reconstrucción de Venezuela. Entonces hay una agenda muy fuerte en todos estos planos y eso es lo que está discutiendo, eso fue lo que se planteó en la discusión, o lo que planteamos nosotros en la discusión que se abordó en la Asamblea Nacional. ¿Es la primera vez que la Asamblea convoca formalmente a la diáspora venezolana, Tomás?
A ver, hasta donde yo sé, de manera formal, promovido hasta donde yo sé, digamos, te mentiría si soy capaz de decir que es la única, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, el año pasado en una reunión en el Parlamento presentando los resultados del estudio, los argumentos de la diáspora, el sentir de la diáspora, los proyectos de la diáspora. Pero creo que por primera vez, no estoy seguro, creo que por primera vez se hizo un llamado, una convocatoria amplia para pensar en con cuáles instrumentos avanzar en el proceso de relación con la diáspora. Y allí señalamos que no solamente es el marco legal y el Parlamento, sino que necesitamos una participación activa del sector privado, de las universidades, de los gremios empresariales, como el caso de Estado Carabobo. En Estado Carabobo se creó la diáspora carabobeña, está participando la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, está participando. Fue muy importante, ¿te acuerdas? Eso fue una extraordinaria iniciativa. No, y sigue, entonces el 26 va a haber un evento importantísimo sobre este tema, ya con todos los recursos que se van a asignar para darle continuidad, para levantar la información, para dar concreción a todo el esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo de varios meses, y ya han aparecido otras regiones interesadas. Entonces es cómo desde lo local, lo regional, lo nacional, los distintos planos de operación y los distintos ámbitos tienen un papel que desempeñar en el proceso de aprovechamiento y de relación para facilitar la participación de la diáspora y la articulación con la diáspora en el proceso de recuperación y reconstrucción del país, ¿no? Todos esos temas se abordaron muy rápidamente, pero es una agenda muy amplia que habrá que desmenuzar y a la que habrá que hacerle seguimiento, porque tiene distintas implicaciones. Tiene implicaciones normativas, tiene implicaciones legales, incluso en algunos casos hasta tiene implicaciones constitucionales, sí, como es el de la participación política, ¿no? Y sobre todo el de la representación, Tomás, que es un tema que hay que evaluar muy bien, porque no se podría considerar los mismos criterios que sustentan la representación en una circunscripción como puede suceder en Venezuela, ya sea de carácter municipal o estadal, a lo que estamos hablando de una circunscripción nacional como la que se está considerando y se debe considerar en el caso de la representación de la diáspora del exterior. Claro. Yo creo que ahí la experiencia, por ejemplo, la italiana es importante. Nosotros llegamos a tener una representante, a pesar de que la población de origen italiano que vive en Brasil o en Argentina es mucho mayor que la que vive en Venezuela, y sin embargo una periodista, Marisa Bafile, fue nuestra diputado del exterior en representación de los italianos de Latinoamérica, pero que vivía en Venezuela. Entonces ellos lo hacen por región, digamos, ahí podemos aprender de lo que han hecho los ecuatorianos, de lo que han hecho los franceses, de lo que hacen los italianos para lograr la participación de todos los ciudadanos, porque al final Venezuela es una nueva geografía. Venezuela es hoy esos 3 millones de venezolanos. Yo cuando digo las dimensiones del Estado de Carabobo es un poco para ver que se trata de una dimensión muy importante y con una tendencia a crecer de manera acelerada. En los últimos 2 años se han ido de Venezuela 1.300.000 venezolanos, más o menos, números más, números menos. Y va a tender a agravarse ahorita que acaban de quitarle 3 ceros a ya no se roban los bolívares, sino se están robando los ceros de los pocos bolívares que quedan. Así es. Y si hacen como con los billetes de 100 y lo iban a eliminar en 2 días, bueno, yo no me quiero imaginar esta locura, que es lo que significa, sí, ¿no? Sabemos, son incrementos. Sabemos, Tomás, que esto es una improvisación más, esto es solamente un pote de humo para la campaña electoral del presidente Maduro. Y digo presidente Maduro con todas las letras porque sé que ese calzón le queda grande. Por eso lo digo de esos términos. Pero realmente sabemos que esto es una cosa sencillamente más circo aún del que ya estamos cansados en Venezuela. Por cierto, Tomás, ¿cómo recibió la diáspora, tus redes, las redes, los amigos venezolanos, de nuestros hermanos de patria que están en el exterior, esa decisión del Consejo Nacional Electoral, que no, a lo mejor en el momento actual para estos efectos a lo mejor no tiene mucho impacto, pero que realmente genera un antecedente muy preocupante de solamente permitirle el voto a los que tienen residencia definitiva en los países del exterior? No, eso es que la verdad, el Consejo Nacional Electoral debería llamarse de exclusión electoral, ¿no? Las representantes, además son todas ellas mujeres, las representantes del régimen
o la extensión del régimen en el Consejo Nacional de la el Ministerio de Asuntos Electorales del régimen. No, de asuntos no electorales, digamos, es de la exclusión. Ellos solamente aceptan. Exactamente. Cuando uno ve las declaraciones es que le genera a uno una indignación tan grande. No había tiempo para hacer el referéndum, ¿no? Entonces se pusieron exquisitas. Y luego cuando le dice que hay que ir a elecciones, orden presidencial de su jefe, inmediatamente dígame cómo lo quiere, ¿no? Es una cosa de verdad que indigna. Indigna algo, tanta sumisión, ¿no? Pero por eso creo que es un buen balance, un buen equilibrio y sobre todo un buen refrescamiento lo que está haciendo la diáspora, Tomás. Vamos a hacer un pequeño corte de la hora que nos corresponde, porque ustedes que están siempre pensando a futuro, trabajando para lo que se nos viene y se nos espera, tengo entendido que la semana que viene tienen un foro internacional que van a realizar en Miami. Y será regreso entonces, después de la pausa, Tomás, que nos comentes un poco en qué consiste este Foro Internacional Democracia y Autoritarismo en Venezuela. Mirada abierta a una realidad latinoamericana. Ya venimos con Tomás Páez y la voz de la diáspora. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno amigos, les recuerdo que este programa Buen Provecho en su sección de todos los lunes, La Voz de la Diáspora, con el profesor Tomás Páez, llega a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, Jaime Estares, en la gerencia de producción, Bilixa Arcaya, en la producción del espacio, Juliet Córdoba, en los controles, Ian Martínez, y en la conducción, Tomás Páez, y en esta oportunidad quien les acompaña, Oscar Vallés. Tomás, dejamos una cuestión al aire. Dejamos ese Foro Internacional Democracia y Autoritarismo en Venezuela, mirada a la realidad latinoamericana, que se va a realizar el día de mañana a las 6 de la tarde en la Universidad Internacional de Florida, en Miami. Cuéntanos un poco de esto. A ver, este es un esfuerzo que está realizando en América, que ha logrado integrar partidos políticos, representantes de distintas áreas de actividades, de gente del petróleo, pasando por gente de la educación, la cultura, la ciudadanía, a la que se suma además el observatorio Hannah Arendt, que desde su fundación ha venido denunciando el antisemitismo del régimen, ¿no? Desde aquellos momentos en que se atacó a la hebraica, a las sinagogas, al mundo judío, pues, ¿no? Y la idea de este encuentro del día de mañana es exactamente mostrar cómo ha venido avanzando la democracia en la región y cómo los modelos totalitarios y los modelos autoritarios han venido perdiendo terreno. Solo quedan algunos ejemplares, el gran dinosaurio que es la monarquía hereditaria cubana, con toda esa historia de tristeza y de pobreza y de mucha hambre, y cómo los modelos que intentaron imitar desde el Foro de Sao Paulo, que en algún momento se tradujo en lo que se llama ese socialismo del siglo XXI, han venido cayendo uno tras uno porque son un absoluto fracaso. Fracasó en Argentina, ya en Ecuador se están viendo los aires de cambio, en Bolivia ya se le dijo a Evo Morales que no se quería su reelección, y en Venezuela estamos en transición desde ese momento en el que el gobierno se hizo obviamente minoría como resultado electoral del año 2015. Y vamos a mostrar todo esto, además se va a mostrar con el Instituto de Centros Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida,
que dirige el profesor Eduardo Gamarra. Va a estar una venezolana muy querida que también tuvo experiencia en el CNE, cuando el CNE era algo serio, que era Miriam Comblin. ¿Cómo no la conocimos en la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, a Miriam? Claro, y Miriam además es una persona muy querida, y estas organizaciones que están promoviendo el encuentro van a poder precisar todas estas temas que están asociados a la discusión de cómo se ha venido persiguiendo en Venezuela la libertad de expresión, el derecho de propiedad privada, en primer lugar el de la vida misma, que está incapacitado el gobierno para garantizarla. Ha habido tantos muertos en 18 años como, o estamos cerca de la cantidad de muertos que ha producido la guerra en Siria, cómo además se ha venido limitando la libertad de expresión, cercado a los medios y a los periodistas, y cómo eso ha venido destruyendo el país en todos los planos. Pero además del evento de mañana, los días 30 y 31 en la ciudad de Boston, vamos a estar con el Plan País, que es en su 8ª edición. Son los jóvenes estudiantes recién egresados, los emprendedores que están en Estados Unidos, que han venido diseñando ideas, planes, proyectos para el desarrollo del país, y que este año le están dedicando la reflexión y el encuentro a el tema del papel de la diáspora en el proceso de recuperación de Venezuela, ¿no? Esa es la gran pregunta que se va a formular, o la que va a intentar responderse dentro de esos 2 días de seminario, en el que va a participar un buen volumen de personas y un buen volumen de ponentes de altísimo nivel, venezolanos reconocidos en el mundo. Sí, veo también, Tomás, que María Teresa Romero está también invitada al Foro Internacional de Beneamérica, que es una internacionalista. Sí, además María Teresa es, además muy querida, es una persona cuyos aportes además participa en la programación normal del programa de Taís, de Buen Provecho, y además es una internacionalista muy reconocida, ¿no? Muy querida, y que además ha estado publicando de manera constante, desde textos hasta artículos. Sí, María Teresa la conocimos aquí también en Caracas, en la UCB, y ella es una destacadísima internacionalista. No tiene nada que ver, por cierto, con Carlos Romero, que a veces se confunden como si fueran familia, y Aníbal Romero, pero realmente sí es extraordinario. Realmente es un panel muy importante, y tengo entendido, Tomás, que esta emisora Radio Caracas Radio va a hacer la transmisión de este evento. No estoy seguro, pero ojalá y poder, ahí sí me coge fuera de base. A lo mejor fue un tubazo. Ahí me dijeron por ahí que tal vez podía ser así, que podía ser transmitirse este evento. Sería interesantísimo, ojalá y se pueda. Vamos a ver cómo podemos hacer las coordinaciones, porque es a las 6 de la tarde el evento, y es posible que lo podamos tener grabado, porque este evento seguramente se va a grabar. Sí, eso sí. Pero la verdad que me encanta lo que estás diciendo, y creo que es una tremenda oportunidad para todo el mundo, ¿no? Esto sería extraordinario hacerlo, porque esto, por supuesto, el contacto de ustedes, me imagino que también será por esta vía que estamos hablando, otro, por Skype, etcétera, y a lo mejor podemos conectarnos allí. Vamos a ver hasta dónde esto podría ser posible. Tú sabes que estos son días difíciles, aunque estamos todavía, este es 27 de marzo, y en la emisora estamos trabajando el día de mañana sin ningún tipo de dificultad. Trabajamos hasta el miércoles al mediodía por razones de la Semana Mayor. Vamos a ver cómo podemos hacer. El problema, por lo tanto, creo que es la hora, a las 6 de la tarde. Vamos a ver qué se puede hacer, pues ahora es también el programa de Miguel Ángel Rodríguez, la entrevista. A lo mejor, si no en directo, a lo mejor podemos recoger algunos segmentos, Tomás, y empezar entonces a presentarlos en las distintas emisiones que hacemos en Buen Provecho también. Oye, de verdad que, yo creo que tu unidad maravillado con la idea. Vamos a tratar de hacerlo, y desde ya vamos a ver cómo lo vamos grabando, Tomás, a ver si desde ya podemos grabarlo al menos y tener todo eso, porque ese es un gran documento, sobre todo porque en el contexto latinoamericano de verdad que el autoritarismo venezolano es muy singular. Un desarrollo tan militarizado no lo pudimos percibir, o no se ve en Bolivia, no se ha visto en Ecuador.
En el caso venezolano es un caso muy singular. Tampoco en Ecuador ni Bolivia hubo una excesiva presencia, como en el caso venezolano, de redes vinculadas al narcotráfico y del terrorismo internacional, como en el caso en Venezuela. De tal manera que este autoritarismo venezolano tiene unos cortes y unas distinciones que hay que tener en cuenta cuando lo comparamos con otros autoritarismos de la región, Tomás, que efectivamente han dado paso a procesos de democratización. En el caso de Argentina fue palpable, han dado pasos a limitar los autoritarismos y hacer aperturas, como en el caso de Ecuador y en el reciente que se está observando también en Bolivia, pero en el caso venezolano como que el trabajo va en otras direcciones, Tomás. A ver, de acuerdo con lo que estás diciendo, lo suscribo, pero yo solamente, si falta algo por agregar, sería que además la presencia militar en el caso venezolano es muy grande. Los militares controlan en el caso venezolano todo lo que es el asunto económico, ¿no? Los generales de cada uno de los rubros que escasean en Venezuela. Y luego el soporte militar vía las gobernaciones, la presencia política en ministerios. Digamos, el tema militar es muy grande, no fue así, por ejemplo, en el caso de Brasil, no fue así en el caso de Argentina, no ha sido así o no ha sido tan claramente así en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador. Entonces ahí hago otra diferencia, otro rasgo particular, pero comparten en el fondo los modelos totalitarios. Ya después veremos cuáles son los matices. Los modelos totalitarios comparten unos principios como es la persecución a la libertad de expresión. Eso ocurrió en Argentina con las Kirchner y persiguiendo a la nación, ocurrió con la demanda que le hizo Correa y que ganó frente a un medio de comunicación que ganó de una manera relativamente extraña. Ha ocurrido en Venezuela, ocurrió en Nicaragua. La máxima expresión, por supuesto, es Cuba, ¿no? Que donde hay ya solo un medio de comunicación, que es lo que le gusta al pensamiento único que genera el socialismo, ¿no? Digamos, hay rasgos particulares, pero hay también elementos comunes, que es la asfixia a la propiedad, que es la estatización, que son los controles. Argentina la pasó muy mal, ya se le estaba yendo la economía fuera de banda. No ha ocurrido así en Bolivia, pero en todo caso hay rasgos que señalan las tendencias autoritarias hasta llegar a las tendencias totalitarias o claramente totalitarias, como el caso venezolano. Así es, y bueno, y en todos también destaca que es un gran mal que tenemos en América Latina, un mal histórico, casi colonial diríamos, que es ese gran personalismo que distingue a la cultura política de estos países, Tomás, que siempre hay la espera de un líder providencial, la historia de las naciones son la historia de los grandes hombres y mujeres y no de las instituciones y de las organizaciones, que en otros países pareciera que eso es más lo que cuenta a la hora de contar la historia para las futuras generaciones de cómo se ha construido y se ha levantado una nación. A ver, y en el caso, lo empalmo con una iniciativa que hemos anunciado, que es el libro Salvemos a Venezuela, que es un libro promovido en España, en el que participan articulistas venezolanos y españoles, con el fin de recaudar fondos para apoyar a las organizaciones que hacen labor social, que se encargan de enviar las medicinas y alimentos, aunque el gobierno venezolano o el régimen venezolano o la dictadura venezolana pretenda desconocerlo. Pero en Latinoamérica los países que mejor crecen, Chile, el caso de México, el caso de Perú sobre todo, son aquellos países en los que la libertad, la propiedad, las instituciones son más sólidas, ¿no? Tenemos en general problemas, no hemos sabido aprovechar en la región todas las bonanzas que ofreció el incremento en los precios de los commodities, pero los países que menos resienten los efectos negativos de la crisis global fueron exactamente esos, aquellos países con mayor libertad. Venezuela está hoy en el subsuelo en absolutamente todo, ¿no? Solamente somos campeones en corrupción, somos campeones en muertes por cada 100.000 habitantes, pero estamos mal, y somos campeones en el índice de miseria económica, pero en lo que es productividad,
libertades, innovación, tejido empresarial, empleo, etcétera, etcétera, Venezuela está en una situación muy precaria, entonces igual que lo está Cuba, ¿no? Es decir, entonces en el eje mayor grado de totalitarismo versus el otro extremo, que es mayor democracia, mayores libertades, los países que se colocan más próximos a ese de las mayores libertades son los que mejor crecen, mientras que los otros lo que hacen es retroceder de manera sistemática y caer. Nosotros en el índice de competitividad estamos no sé si en el último puesto, estamos en el penúltimo puesto en todo lo que tiene que ver con ancha y velocidad de banda. Estamos en hiperinflación en los primeros lugares, digamos, en todo aquello que son indicadores negativos para la población, para la calidad de vida de los ciudadanos. Venezuela tiene un buen comportamiento, ¿no? Sí, es realmente lamentable que este sea el saldo del socialismo del siglo XXI, que lo que nos ha introducido. ¿Te acuerdas que cuando el extinto presidente Chávez señalaba el socialismo del siglo XXI, señalaba a Chávez que esa era la manera de entrar en mejor condición al siglo XXI, y realmente hemos entrado al siglo XXI con una quiebra total del país incluso. Es extrañar, esto sonará como una anécdota y hasta para algunos le parecerá gracioso, y lamento a lo mejor decirlo si a algunos le parece que cambia el tono de lo que llevamos del programa, pero como hasta la organización Miss Venezuela, Tomás, no aguantó tampoco el socialismo del siglo XXI. Para que tú veas, vamos a hacer un pequeño corte, Tomás. Vamos a hacer un pequeño corte de la hora, y al regreso seguimos con Tomás Páez y la voz de la diáspora aquí por RCR 750 AM. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas, y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil, y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de regreso en este Buen Provecho con la voz de la diáspora del profesor Tomás Páez, que está conversando con nosotros en vivo y directo vía Skype desde Madrid, España. Bueno, Tomás, realmente siempre la diáspora venezolana, la labor que ustedes realizan es una labor que genera noticia, que genera atención, y todos los venezolanos que estamos aquí, y también todos los venezolanos, y más aún los que están fuera del país, siempre están atentos a sus políticas, atentos a esa agenda que lleva la diáspora. ¿Qué es lo que nos tiene preparado la diáspora para estas próximas semanas? ¿Cuál es ese panel de tareas que tiene la diáspora para los próximos meses? A ver, la diáspora, que es poco... Es esa nueva, son los estados, la diáspora son los estados 25, 26 y 27 de Venezuela, ¿no? Digamos, el 25 está en Latinoamérica, el 26 en Norteamérica y el 27 en Europa. Muy más bien o menos, dicho, ¿no? muy bien dicho. Oye, buenísimo eso. Sí, eso es como si, bueno, uno está viviendo en Maracaibo o en Deltamacuro
o en Santa Elena de Guairén, pues en este caso estás viviendo en Panamá o estás viviendo en Estados Unidos, pero es la misma Venezuela que está sufriendo los rigores de un modelo que destruye, de un modelo que desprecia al ser humano, ¿no? De hecho, el modelo socialista siempre comienza diciendo que el hombre hay que cambiarlo, hay que crear un hombre nuevo, ¿no? Siempre están insatisfechos con el hombre que es, no les gusta la persona como es, ¿no? Quieren una persona sumisa, obediente, como las señoras del CNE. Entonces, lo que está haciendo la diáspora es muchas cosas. Hay muchas organizaciones de la diáspora trabajando de manera intensa todos los días en todas las áreas. En el área política, denunciando en todos los espacios, en todos los parlamentos locales, regionales, nacionales, más allá los supranacionales como el Parlamento Europeo, denunciando la situación política de Venezuela, denunciando la crisis humanitaria que hay en Venezuela, denunciando la crisis de salud que hay en Venezuela. Pero al mismo tiempo no solamente es denuncia, hay toda una labor que está vinculada más al tema familiar, personal, a los amigos, es el envío de remesas. Ahorita en Alemania conversaba con una gran amiga que le envía a su familia y a sus amigas, aún a sabiendas de que su amiga y sus amigos están todavía creyendo que la crisis tiene que ver con, o que fueron hasta hace muy poco creyentes de que la crisis era producto de la guerra económica y no de la ineptitud y del modelo político, del modelo socialista, ¿no? Es decir, gente que sigue ayudando, sigue apoyando. El envío de las remesas es un componente importante hoy para la familia venezolana, para la mesa venezolana, para la solución de los problemas que tienen los venezolanos cuando se les estropea el compresor de una nevera o el compresor del aire acondicionado de un carro o que tienen que buscar algún caucho, ¿no? Esa ayuda que viene de fuera es muy importante y no es solo en Venezuela. Se calcula que el apoyo familiar vía remesa supera los 600.000 millones de dólares en el mundo. Eso es 3 veces más de lo que la ayuda y la asistencia técnica oficial de los países al desarrollo hacen hoy en el mundo, ¿no? Se invierte hoy en el mundo. Muy importante esa cifra. Claro, entonces nosotros no podemos tenerla porque la locura cambiaria de Venezuela, y ahorita le robaron nuevos los 3 ceros a la moneda, que la verdad que uno dice, como si que robándole los 3 ceros desaparece el problema. Lo que está haciendo, digo, no es posible llevar la cifra exacta, pero está creciendo de una manera bárbara y muchas familias dependen de los 10, 20 o 30 euros que envían hijos, hermanos, tíos, padrinos, padres a sus hijos, ¿no? O estos a sus padres. Esa es una. La otra es todo el tema de las medicinas, que está. Es sorprendente, ¿no? Porque no es que está faltando productos exquisitos, no están faltando diuréticos, están faltando cosas de esas que en el mundo sobran. Entonces, de enfermedades masivas, digámoslo así. Indigna, de verdad que no hay otra palabra para reflejar una situación horrible, pero hay unas organizaciones de venezolanos que son de verdad unas hormiguitas, pero además expandidas por todo el mundo, ¿no? Este caso nuestro del libro en España se hizo para dar los recursos, aportar los recursos a una de esas organizaciones, pero como esas hay centenares en todo el mundo, ¿no? De un trabajo eficiente, claro, transparente, una cosa impresionante. De verdad que yo me quito el sombrero cuando veo a estos venezolanos trabajando de esa manera, pero además también envían alimentos. Entonces, entonces denuncia, remesas, alimentos, pero además están pensando las organizaciones de venezolanos en temas que van desde cómo hacer para crear un equipo que comience a trabajar en el arco minero, pasando por cómo hacer con la educación en Venezuela para apoyar a los venezolanos que están trabajando en Venezuela, además con las uñas, porque en el caso venezolano, quienes están en Venezuela que tienen que buscar lo que no hay, hasta buscar el efectivo que no existe para comprar las cosas que no va a encontrar, esa vida diaria del venezolano que pasa entre no tener agua, que se me va la electricidad, y así todo ese venezolano que está en Venezuela sigue pensando en cómo hacer cosas para reconstruir Venezuela, sumadas a esas capacidades
de afuera, en todos los planos, ambiente, infraestructura, energías, pensando en proyectos, en temas como ese derecho humano que es el agua, ¿no? El agua en su vertiente suministro y en su vertiente saneamiento. Ese es un derecho humano absolutamente violado en Venezuela. Solamente basta ver los compromisos que contrajo el gobierno venezolano con la recuperación del Guaire, y todavía por allá hay gente que se ufana de decir que están construyendo país cuando no lograron ni siquiera resolver temitas o ponerse a trabajar en temas de las que habían hablado. De lo que se Tomás, ni siquiera son capaces de prestar el mínimo mantenimiento que requieren los animales en los zoológicos venezolanos. Y esas imágenes son... Esto es realmente... Mira, no sabemos a veces, nos sentimos un poco con alguna impotencia en Venezuela de cómo hacerle entender al mundo. Porque los venezolanos que estamos afuera son grandes embajadores. Mira que yo tengo grandes amigos en muchas partes que son embajadores de nuestras dolencias, de nuestras carencias y también, ¿por qué no decirlo también, de nuestras esperanzas y de nuestros compromisos? Pero realmente, mira, le cuesta mucho a un mexicano promedio, a una persona costarricense, entender la gravedad de las cosas en Venezuela porque es algo nunca visto lo que está sucediendo en el país. Nunca visto. Sí, y esa es una labor que hace el venezolano que está afuera, en los medios de comunicación, en contacto con los periodistas, en organizaciones, en encuentros, no pierden tiempo, y por eso es que los venezolanos no solamente son una fuerza social, también son una fuerza política. Los venezolanos son una semilla de democracia, y no estoy haciéndome el tonto diciendo, pensando que solamente, no, también hay una parte de la diáspora que tiene que ver con algunos de los enchufados que están haciendo negocios, ¿no? Que están, aquello que hurtaron, aquello que se llevaron y que pertenece a todos los venezolanos, también lo están disfrutando de alguna manera, aunque hay líneas de seguimiento y líneas de trabajo en países, el cerco que está montando la Unión Europea, el cerco que está montando Canadá y Estados Unidos a estos recursos mal habidos, a la apropiación indebida de los recursos de los venezolanos, y estamos hablando de montos de 1.000 millonarios que habrá que recuperar en algún momento, y hay esfuerzos de gente de la diáspora también trabajando en esa dirección, y eso hay que potenciarlo, porque eso va a servir para hacer un programa macroeconómico, ¿no? Así es. Mire, y quiero rescatar esa frase que has dicho. Los venezolanos que están en el exterior son portavoces de lo que pasa aquí en Venezuela. Y tengo algunas experiencias, algunos amigos que son bien celosos de la institucionalidad en los países que le dan cobijo. Mira, y denuncian y rechazan y pelean para preservar la democracia de estos países. Tengo amigos que en Chile hacen lo propio, que en Argentina siguen también alguna senda en esa dirección. Muchachos jóvenes que están allá, pero que muy preocupados, a lo mejor más alertas, más atentos que los propios connacionales de las tendencias y las inclinaciones hacia ciertos autoritarismos que aún quedan y seguirán. Esa será la lucha de siempre, Tomás. La democracia siempre es un proyecto que no termina, que no culmina. Es una permanente búsqueda de esfuerzo y una permanente consolidación. De tal manera que esto es una gran experiencia que estamos viviendo todos los venezolanos, y esos 3 millones que están en el exterior son la muestra palpable de que es posible tener talento en Venezuela y hacer las cosas muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte, Tomás, para venir entonces con el cierre de este extraordinario buen provecho con la voz de la diáspora del profesor Tomás Páez. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa AA. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa AA. 100% frescura y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Pues bien, amigos y amigas, estamos regresando ya para el último segmento de este Buen Provecho con la voz de la diáspora del profesor Tomás Páez. Óscar Vallés les habla y le estoy haciendo el quite a Thaís Peñalver. Espero que Thaís también disfrute, como ustedes, de este espacio cuando nos estamos en la recta final ya de Semana Santa, de la Semana Mayor, que comienza este próximo jueves y viernes. Bueno, Tomás, habíamos dejado una reflexión en el aire, y es que realmente estos jóvenes, y sobre todo los venezolanos, pues indistintamente de su condición humana, de su formación educativa, de la edad que poseen, estos venezolanos en el exterior se están convirtiendo en paladines defensores de la libertad y la democracia en los países que los alberga, que los reciben. Sí, a mí esa frase con la que cerraste el segmento anterior me parece muy importante, porque es que yo creo que los venezolanos hemos aprendido que la democracia hay que defenderla todos los días, en todos los espacios. No podemos quedarnos callados, no podemos permanecer, quedarnos de perfil cuando las cosas ocurren. Y por eso los venezolanos en Francia denuncian a los defensores de la dictadura venezolana. Por eso en España, de manera consistente, aíslan a la franquicia del gobierno venezolano en España y a los amigos asociados del régimen de la dictadura venezolana. Por eso en Estados Unidos también se está haciendo lo mismo, en Chile, porque se entiende, se comprende, se valora la importancia de la democracia, así como su fragilidad, es decir, está sometida a unos ataques sistemáticos, y en el caso de Venezuela ha sido una estrategia global que va más allá de la propia Venezuela, que tuvo aliados en el foro de Sao Paulo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un aprendizaje enorme, y por eso esta reunión que se va a hacer mañana en Miami tiene tanta importancia, ¿no? Por eso la participación de María Teresa, de Alejandro Oropesa, de la Miriam, de Eduardo, de Brian, etcétera, tiene un peso tan grande, porque son personas que han estado padeciendo la persecución y las secuelas de lo que significa el socialismo y el pensamiento único y el totalitarismo. Lo han vivido como organizaciones que han tenido que documentar casos, que han tenido que presentar denuncias, que han tenido que además, recuerdo con el Observatorio Hannah Arendt, cuando se intentó en el año 2007 cambiar la Constitución, donde se dejaba la propiedad privada al margen, casi como una cosa muy escasa, tipo China, pues, ¿no? Así es, así fue. Entonces, eso fue una cosa constante. Entonces, es entender que hay que defenderla en donde se esté, que no es algo del otro, porque la democracia y las fronteras no respetan, los enemigos de la democracia no respetan fronteras, y los defensores de la democracia tenemos que hacerlo allí donde nos encontremos. Bueno, entonces ese evento de mañana sirve para eso. Mira, es muy importante, porque precisamente una de las cosas que nos preocupaba así desde siempre los demócratas en varios países de América Latina es que veíamos que el comunismo latinoamericano se organizó alrededor de eso que se llamó el Foro de Sao Paulo, que agrupaba a partidos políticos, movimientos de base, mesas de trabajo de los países de la región, para promover abierta y claramente el ideario comunista en América Latina. Y nunca
tuvimos la posibilidad de percibir en su momento de creación, ni tampoco de prever hasta dónde esta gente es capaz, como hemos vivido en los últimos años, no solamente en Venezuela, sino también en otros países de la región. Luego, a lo mejor estas experiencias, Tomás, tú sabes cómo son estas cosas. Estas cosas no son gratuitas. Nada es gratuito. Es posible a lo mejor que estas profundas y lamentables experiencias sean definitivamente lo que nos haya tocado vivir para poder relanzar nuevamente este gran sueño de una América Latina unida en libertad, pero sobre todo próspera y creciente para su población. Claro, y no, te digo, la experiencia y los contactos que hemos tenido y el trabajo, hemos estado en el Parlamento Europeo, hemos estado en el Parlamento Euro-Latinoamericano, hemos estado reunidos con los partidos políticos, hemos estado en la casa de los partidos políticos de todos los signos, digo de los signos demócratas. Uno se consigue con que el discurso, no solamente el Foro de Sao Paulo no muere en Iberoamérica. El Foro de Sao Paulo tiene extensiones y tentáculos que van más allá. Y por eso el caso venezolano ha sido tan difícil de explicar. Afortunadamente, los que antes eran amigos hoy guardan silencio, otros han adquirido conciencia, otros se resisten porque como lo defendieron durante tanto tiempo les cuesta admitir que se equivocaron, pero bueno, lo que hay es que insistir, seguir diciendo que este es un problema que va más allá de Venezuela, que va más allá de Iberoamérica, que va más allá incluso de Europa, porque hay los enemigos de la democracia no son pocos. Es decir, cuando uno ve la capacidad y los recursos que se destinan a la publicidad que sale a diario, pero a diario en contra de las instituciones y en contra de la democracia, es bueno, que hay una inversión muy grande. Hay muchos enemigos que están trabajando 36 horas al día en contra de la democracia. Y bueno, los demócratas tenemos que defenderla allí donde estemos viviendo, allí donde nos encontremos con las organizaciones en las que participemos. Amén, que así sea, Tomás. Me voy con esas últimas palabras porque ya el programa llegó a su final. Fue un gran placer, Tomás, como siempre, conversar contigo a la distancia de temas tan importantes y de tanta relevancia para el país y los venezolanos. Lo mismo digo, Oscar, muchas gracias. Bueno, amigos, esto fue otra edición más de La Voz de la Diáspora en su programa de todos los mediodías. Buen provecho. Será entonces hasta mañana nuevamente por aquí, por la señal abierta de RCR 750 AM. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.